continuar con el laboratorio de tejidos básicos. Esta vez vamos a continuar con el tejido muscular. El tejido muscular pues es un tejido que tiene la peculiaridad de ser excitable, es decir, que puede ser estimulado ya sea eléctrica o químicamente, y este va a responder produciendo una contracción. Una contracción no es ni más ni menos que el acortamiento de las fibras musculares o de las células musculares. Al acortarse de manera masiva, estas fibras musculares van a provocar el acortamiento del músculo, y ese acortamiento es el que provee de la energía necesaria para realizar un movimiento. Entonces, el tejido muscular, al ser excitado, responde produciendo una contracción. Este tejido muscular, a su vez, se divide o se clasifica, o hay tres tipos diferentes de tejido muscular, con diferencias estructurales y funcionales bien marcadas. Está el tejido muscular esquelético, el liso y el cardíaco, con diferencias tanto estructurales como funcionales. Vamos a comenzar con el tejido muscular esquelético. Vamos a mostrarles acá este corte en el cual se pueden observar tres fibras musculares o tres células musculares esqueléticas. Y lo que ven, el espacio que se ve entre ellas, ese espacio blanco que se ve entre ellas, está ocupado por un tipo de tejido conectivo que en el contexto de los músculos se le llama endomisio. El endomisio rodea cada una de las fibras musculares o cada una de las células musculares y lo aísla una de la otra. Por otro lado, como pueden ver, estas fibras musculares o estas células musculares esqueléticas presentan una forma cilíndrica y pueden ser células muy grandes. ¿Qué tan grandes? Pues pueden medir hasta 10 centímetros de longitud. Ahí se pueden hacer ustedes una idea de lo grandes que son estas células. Y pues de aquí en adelante nos vamos a referir a células musculares y a fibras musculares como sinónimos. Entonces, ¿qué encontramos en una fibra muscular esquelética? Vamos a tener que estar rodeado por una membrana citoplasmática que en este caso se le llama sarcolema. Este sarcolema delimita la célula y dentro del sarcolema lo que vamos a encontrar es el sarcoplasma, que es el equivalente al citoplasma. Entonces, en este sarcoplasma lo que vamos a encontrar son, para comenzar, núcleos celulares. Estas fibras musculares esqueléticas tienen la peculiaridad de que presentan varios núcleos, entonces se dice que son células multinucleadas. Entonces, en el caso de esta célula que tenemos en medio, vamos a tener que tiene un núcleo acá, tiene otro núcleo acá, y en el caso de esta que está en posición superior vemos que tiene un núcleo, 2 y 3, igual con esta de abajo se lo pueden observar dos núcleos. Entonces concluimos de que es una célula o una fibra muscular multinucleada. También en su interior encontramos un retículo, se le llama retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático. Aquí no se puede ver, pero es muy desarrollado. Allá hay reservas de calcio para la contracción. Y lo que le da el aspecto a este músculo como aspecto estriado, es decir, que presenta estrías,
es estas zonas oscuras, como pueden ver acá, zonas oscuras y estas zonas claras. A las zonas oscuras se les llaman banda A y a las zonas claras se les llaman bandas I. Estas bandas son el reflejo de la ultraestructura de estas fibras musculares. En su interior contienen miofibrillas y las miofibrillas a su vez están constituidas por filamentos contráctiles de actina y miocina. Estos filamentos contráctiles de actina y miocina se organizan en unas estructuras llamadas sarcómeros. Y son los sarcómeros donde se pueden observar estas fibras, estas zonas oscuras, como lo veíamos acá. Pueden verlo acá también, que son las zonas o bandas A. Y podemos ver estas zonas claras, como podemos ver en esta fibra muscular, que estas son las bandas I. En la siguiente diapositiva vamos a ver una micrografía en la cual se puede observar a detalle ya la ultraestructura organizada en sarcómeros. Entonces en esta diapositiva tenemos el sarcómero. Aquí tenemos bandas oscuras y bandas claras. Ven, está formado por filamentos contráctiles y en una fibra muscular habrán millones de sarcómeros. Entonces, el sarcómero está delimitado por estas estructuras que ven acá en los extremos. A estos se les llama discos o líneas Z. Luego va a tener unas zonas claras, dos zonas claras, las cuales van a ser estas que les estoy delimitando con el color verde. Estas son las bandas I. Y por último tenemos esta gran banda oscura, que es esta que les estoy delimitando con el color amarillo, que esta es la banda A. Entonces todo sarcómero va a poseer dos líneas Z, dos bandas I y una banda A. Y esa es la forma como se organizan los filamentos contráctiles del músculo esquelético. En este caso habrá millones, como les digo, en un músculo, y estos, al ser estimulado el músculo, lo que sucede es que el sarcómero se acorta, y al acortarse esto de manera masiva es que se produce la contracción muscular. En esta diapositiva tenemos el músculo liso. Este músculo, o este tipo de músculo, está formado por células que van a presentar, se le llama una forma ausada, de esta forma. Entonces, en la parte central de la célula tenemos el núcleo, en posición central, y ven que los extremos son estrechos. Este músculo liso no presenta estrías. Sus filamentos contráctiles se organizan de una manera distinta al músculo esquelético, pero también produce contracción. Entonces, desde el punto de vista estructural, la diferencia está bien marcada en la forma de las fibras musculares y también que este no presenta estrías. Y en cuanto a lo funcional, el músculo esquelético es voluntario, es decir, nosotros conscientemente provocamos las contracciones de este músculo. En cambio, el músculo liso no. Este músculo es involuntario, es decir, nosotros no podemos ordenar conscientemente a este músculo que se contraiga o se dilate.
Entonces, por ejemplo, en el ojo, en el iris, hay músculo liso que provoca la contracción y la dilatación de la pupila, pues. Y eso no lo podemos hacer conscientemente, sino que responde a ciertos reflejos, ¿verdad? Por lo tanto, es músculo liso el que hay, es un músculo involuntario, ¿no? Que se maneja de manera involuntaria a través de ciertos reflejos que hay en nuestro cuerpo. Igual este músculo liso lo encontramos en todos los órganos huecos, como el tubo digestivo, la vejiga, el útero, y se contrae eh, de manera involuntaria, ¿no? Entonces aquí tenemos una fibra muscular lisa y todas las demás van a tener una estructura más o menos similar a esta. Por último tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un tipo de fibra muscular que va a presentar algunas diferencias con lo que vimos anteriormente. Esta célula va a poseer una forma, aquí estoy tratando de delimitárselos con este marcador amarillo. Ustedes pueden ver, presenta forma de letra Y, otras presentan forma de letra X, de tal manera de que no van a ser cilíndricas ni ahusadas como los dos que vimos anteriormente. También entre una fibra muscular y otra vamos a encontrar unas estructuras que se les llaman discos intercalares, los cuales aquí podemos ver uno, por ejemplo, son estas zonas claras que unen una fibra muscular con otra. Esto solo lo podemos ver en el músculo cardíaco. Aquí tenemos otro disco intercalar. Y podemos ver también que estas células son células mononucleadas, con el núcleo al centro de la célula, y es un músculo de tipo estriado, presenta estrías. Entonces eso nos está diciendo que sus filamentos contráctiles se organizan en sarcómeros, ¿no? Desde el punto de vista funcional, este músculo es autónomo en el sentido de que no es voluntario, es decir, nosotros no le podemos decir al corazón cuándo detenerse y cuándo latir más rápido, por ejemplo. Y también, a diferencia del músculo liso que necesita estimulaciones de los nervios, este músculo, es decir, el músculo del corazón por sí solo, puede marcar el ritmo básico de los latidos cardíacos. Entonces, por cuanto ellos solitos, sin ningún tipo de estímulo, pueden marcar el ritmo cardíaco, se dice que este tipo de músculo es autónomo, no necesita estímulos para regularse. Y va a estar formando redes, como ven aquí, redes, o también se les llaman sincitios, ¿verdad? A estas estructuras que forman estas células musculares cardíacas. Ahora vamos con el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por dos grandes poblaciones celulares. Una son las células gliales o de neuroglía y otras son las neuronas. En este laboratorio vamos a ver solamente las neuronas y pues vamos a comenzar describiendo los componentes básicos de una neurona, ¿no? Toda neurona posee, para comenzar, un cuerpo celular. Este cuerpo celular lo vamos a delimitar de esta forma. A este cuerpo celular también se le llama soma o pericarión, ¿verdad? Entonces el cuerpo celular va a poseer en su interior un núcleo, que lo podemos ver acá. Estoy tratando de delimitárselo con color verde.
Y en el interior del núcleo tiene un nucleolo muy prominente, que es este que vemos acá. También va a tener muchas mitocondrias, un retículo endoplasmático muy desarrollado, y aquí en la periferia, en estas zonas oscuras que ven, esas zonas oscuras, ahí se encuentra la sustancia de NIS. Aquí, en estas neuronas que tenemos acá, en este otro cuadro, este sería el cuerpo celular. En el caso de esto, sería este el cuerpo celular, ¿verdad? Y pueden ver aquí los núcleos acá y el núcleo. También de cada una de las neuronas van a estar saliendo una serie de prolongaciones, que es una vía eferente, es decir, que lleva impulsos nerviosos del cuerpo de la neurona hacia un órgano blanco, es el axón. Este axón sería, en el caso de esta neurona, esta estructura que les estoy señalando acá con el color rojo. ¿No? Estos axones llevan impulsos nerviosos del cuerpo celular hacia un órgano blanco y van a ser únicos, es decir, de una neurona solo va a estar saliendo un axón. Pues aquí lo tienen esta neurona, lo podemos ver también aquí. En el caso de esta neurona, el axón sería este que vemos acá, y en el caso de esta neurona, el axón lo tenemos acá, es este. O sea, es un axón único por cada neurona. Y también hay una serie de prolongaciones también del cuerpo celular que se llaman dendritas. En el caso de este corte de esta neurona, la dendrita es una dendrita, ¿verdad? Aquí podemos ver otra, ¿sí? Y en el caso de estas otras neuronas, esta sería una dendrita. Aquí tenemos otra, y aquí en esta otra neurona también tenemos varias dendritas. ¿Qué podemos concluir de esto? Que una neurona va a tener varias dendritas. ¿Qué tantas? Pues hay neuronas que tienen hasta más de 1000 dendritas, ¿verdad? Y estas dendritas son prolongaciones que llevan impulsos nerviosos de la periferia hacia el cuerpo neuronal. Y recuerden que el axón es único y lleva impulso nervioso del cuerpo celular hacia el órgano blanco. Las neuronas presentan diferentes morfologías, tamaños, de tal manera de que se les puede clasificar por la forma de su cuerpo celular, por el número de prolongaciones que tienen, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo de una variedad de una neurona. Esta es una neurona que se le llama neurona piramidal. Se le llama así por la morfología de su cuerpo neuronal. Este cuerpo presenta, como pueden ver, forma de pirámide, y debido a eso es que se le llama neurona piramidal. Como pueden ver también, presenta una serie de prolongaciones, estas que serían las dendritas. Entonces aquí pueden ver que una neurona presenta un montón de dendritas, ¿verdad? Y ven acá esta prolongación, que es la más gruesa. Esta sería el axón.
Y estas neuronas tienen la peculiaridad que presentan los colaterales axónicos, que son como ramificaciones del axón que las emite en el recorrido que tiene el axón, ¿no? Entonces, en este caso vimos dos colaterales axónicos. Esta es una y esta es otra. En esta otra diapositiva tenemos otro ejemplo de morfología neuronal. Estas son las células de Purkinje. Estas células de Purkinje son neuronas que vamos a encontrar en el cerebelo y tienen una morfología muy peculiar. Se les llama células de Purkinje por su descubridor, el que los descubrió y las describió por primera vez. Estas células de Purkinje van a presentar, como podemos ver acá, un cuerpo neuronal ¿ya? Este cuerpo neuronal presenta un núcleo, como pueden ver aquí, un nucleolo también acá. Y de estas neuronas está saliendo un axón único, el cual va a estar saliendo de esta parte de acá, de esta forma. La cuestión es que es un axón muy delgado que casi ni se ve en las micrografías, ¿verdad? Y también de estas células de Purkinje está saliendo una sola dendrita, como pueden ver acá. Esta es una sola dendrita, pero que luego, como pueden ver acá, esta dendrita única se ramifica como si fuesen un montón de ramas de un árbol, y cada una de estas ramificaciones se les llaman ramificaciones dendríticas, que serán muchas. Pueden ser miles de ramificaciones dendríticas que van a emitir estas células de Purkinje. Entonces, con esto ustedes se pueden hacer una idea de la diversidad de morfologías que pueden presentar las neuronas, ¿verdad? Y también que en cuanto a prolongaciones pueden presentar dos o más prolongaciones, ¿verdad? Pueden presentar una dendrita única o pueden presentar muchas, y siempre van a presentar un solo axón. Por último, estudiaremos el tejido sanguíneo. La sangre o el tejido sanguíneo es uno de los más malentendidos de todos, ¿no? Porque muchos teóricos dicen que es un fluido o es un líquido, pero realmente es un tejido conectivo especializado. Este tejido conectivo especializado, que es la sangre, al someterlo a centrifugación en un tubo, vamos a ver de que consta de dos partes. Una, que es la parte líquida, que es lo que vemos aquí en la parte superior del tubo, acá. Esta parte que ustedes ven acá, que les he señalado con amarillo, es el plasma sanguíneo. Es la parte líquida de la sangre. Hoy con el COVID-19 se puso muy de moda el plasma convaleciente, ¿no? Entonces lo que hacían era que con unas máquinas sacaban solamente el líquido de la sangre, el plasma, que es rico en proteínas, en anticuerpos, en este caso contra el COVID, y se lo transfundían a los pacientes que lo necesitaban, ¿no? Pero solamente era la parte líquida de la sangre, el plasma. Y tenemos luego la parte sólida, llamémosle así, de la sangre, que sería esta parte de acá. Esto es el empacado globular. Este empacado globular es el que contiene a las células sanguíneas. Cuando les digo células sanguíneas, se los digo entre comillas, muy entre comillas. Bien, entonces,
este empacado globular, si lo vemos al microscopio, se va a ver así como esta imagen que tenemos al lado derecho. Esto es un frotis de sangre periférica en la que se pueden ver las tres poblaciones celulares, entre comillas, de la sangre. Vamos a comenzar con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes son sinónimos, es lo mismo. Son estas estructuras que ustedes ven acá. Aquí les voy a encerrar una ahorita. Estos glóbulos rojos o eritrocitos son discos bicóncavos, los cuales, como pueden ver, son más delgados del centro, por eso se ven claros, y son más gruesos de la periferia. Aquí tenemos otro, donde se puede ver bien que la parte central es más pálida y alrededor es más oscuro, porque van a ser más delgados de la parte central que de la periferia. Entonces, estos glóbulos rojos son corpúsculos, no son células, ¿verdad? Por eso les decía que eran poblaciones celulares entre comillas. Entonces, estos corpúsculos contienen en su interior una proteína llamada hemoglobina, la cual su función es transportar oxígeno. Y estos glóbulos rojos son tan abundantes en la sangre, hay de 2 a 4 millones por mililitro de sangre, entonces son los que le dan el color rojo a la sangre. De ahí deriva el color rojo de la sangre, de los glóbulos rojos. Entonces ven ustedes, en este esquema son los más abundantes, ¿verdad? Luego, la otra población celular, entre comillas también, tenemos las plaquetas. Aquí les voy a encerrar una plaqueta. Bueno, estas son dos plaquetas. Aquí tenemos una. Esto es lo que se le llama un grumo plaquetario. Y aquí tenemos otra plaqueta también, ¿verdad? Las plaquetas, aquí podemos ver otra, no son células, sino que son como fragmentos de una célula muy grande que se llama megacariocito. Entonces, estos fragmentos celulares o corpúsculos salen, circulan en la sangre como tales, como plaquetas, ¿verdad? Y cuando hay un trauma, una herida o una hemorragia, las plaquetas se agregan entre ellas para formar un tapón, el tapón plaquetario o trombo plaquetario, ¿no? Esa es la función de las plaquetas, ¿sí? Entonces, estas serían, entre comillas, la segunda población más abundante de células en la sangre. Su conteo es de 150 a 300.000 por mililitro de sangre, ¿verdad? Entonces son muy pequeñas, como pueden ver acá. Y por último tenemos la tercera población celular, que estas sí son células, que son los glóbulos blancos. Bueno, dicho sea de paso, trombocito y plaquetas es lo mismo, lo que ya les había explicado. Hoy vamos con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también se les llaman leucocitos, ¿verdad? Leuco significa blanco, ¿verdad? Entonces, leucocito o glóbulo blanco es lo mismo, ¿okay? Entonces, estos glóbulos blancos o leucocitos se van a dividir en dos poblaciones celulares. Estas dos poblaciones celulares se dividen atendiendo el criterio de si su citoplasma presenta gránulos o no presenta gránulos. Si presenta gránulos, se les llaman granulocitos, y si no presentan gránulos, se les llama agranulocitos, ¿verdad? Entonces voy a empezar explicándoles los granulocitos, es decir, los que presentan gránulos en su citoplasma. Vamos a comenzar por el neutrófilo. El neutrófilo es esta célula que les estoy rodeando ahorita
de color verde. El neutrófilo es un tipo de glóbulo blanco granulosito porque presenta gránulos en su citoplasma de color fucsia. Y otra característica del neutrófilo es que su núcleo, como lo pueden ver acá, es un núcleo lobulado o fragmentado, ¿no? Este neutrófilo son las células o los glóbulos blancos más abundantes de la sangre. Constituyen en el adulto como el 65% de los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces se le llama neutrófilo o también se le llama polimorfonucleado, ¿verdad? Su función va a ser la fagocitosis, es decir, comen ya sea microorganismos o células tumorales. Luego el segundo granulocito que tenemos en el orden de la abundancia de estos es el eosinófilo, que lo tenemos acá, este que estoy rodeando ahorita de verde. El eosinófilo se le llama así porque sus gránulos del citoplasma tienen una gran afinidad por la eosina, que es un colorante ácido. Por lo tanto, sus gránulos se colorean de un color naranja, ¿no? O anaranjado, pues, ¿no? Y su núcleo es bilobulado, ¿no? Entonces aquí pueden ver en el interior los gránulos en el citoplasma de color naranja y pueden ver aquí el núcleo que es, como pueden ver que se lo estoy señalando, bilobulado, o sea, presenta dos lóbulos, pues, ¿verdad? Y el último de los granulocitos es el basófilo, es este que les estoy rodeando ahorita con verde. Estos basófilos se les llaman así porque en su citoplasma presentan gránulos que tienen afinidad por colorantes básicos. Y los colorantes básicos son azules. Entonces los gránulos del basófilo se van a ver azules. Por cuanto son gránulos muy grandes y se tiñen intensamente, al basófilo no se le ve núcleo, pero sí tiene un núcleo bilobulado como el del eosinófilo, solo que en este caso no se le ve, ¿no? Entonces, bueno, se me olvidaba decirles que el eosinófilo, su función es más que todo liberar histamina en procesos alérgicos y también se aumenta su número en infecciones parasitarias, ¿no? El basófilo, su función más que todo es mediar en algunos procesos alérgicos también, debido a que sus gránulos pues también tienen ciertas funciones. Entonces, granulocitos, es decir, leucocitos, granulocitos, tenemos neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y hoy vamos con los agranulocitos. Los agranulocitos son células sanguíneas, glóbulos blancos que no presentan gránulos en su citoplasma. De estos, el más abundante es el linfocito, que es este que estoy rodeando de color amarillo. Estos linfocitos pueden ver ustedes que presentan un núcleo muy grande y escaso citoplasma. Y estos los encontramos en la célula en la sangre de un adulto, perdón, en una proporción del 35%. Entonces son los segundos en abundancia. Entonces estos linfocitos, ¿no? Pueden haber pequeños y pueden haber grandes, pero en promedio son de este tamaño y de esta forma. Y por último, bueno, la función de estos linfocitos es que son parte del sistema inmunológico, reaccionan en infecciones virales, ¿no? Pueden producir anticuerpos al diferenciarse y también pueden atacar directamente ciertos microorganismos para destruirlos. Y por último tenemos al monocito, que es este
grandote que estoy rodeando también de color amarillo. El monocito es una célula muy grande pero poco abundante en la sangre. Estos, como pueden ver, en su citoplasma no presentan gránulos, tienen citoplasma abundante, un gran cuerpo celular, y en su interior presenta esta estructura que es su núcleo. El núcleo tiene forma arriñonada, como pueden ver, y es único. Entonces, a manera de llave pedagógica, decimos el riñón del mono, ¿no? Porque el núcleo tiene forma de riñón y es el núcleo del monocito. De ahí la llave pedagógica esta del riñón del mono. Y estas células pues tendrán la función de fagocitar, ¿no? Estas células se van a implantar a ciertos órganos y ahí se diferencian en macrófagos. Así tenemos macrófagos alveolares, macrófagos en el hígado, por ejemplo, ¿verdad? Son los monocitos que se han ido a implantar a esos órganos y se diferencian en macrófagos, ¿no? Entonces, con esto concluimos el laboratorio 1 de anatomía. Faltan 7 laboratorios más que ya serán más específicos. El siguiente que vamos a tener es de sistema esquelético, ahí vamos a estudiar huesos. Y luego vamos a entrar a estudiar sistemas y ahí vamos a ver la histología y la macroanatomía. Ahí van a ver ustedes el por qué se les tuvo que dar esta parte de tejidos básicos, porque cuando estemos estudiando, por ejemplo, la histología de un sistema, por ejemplo, el digestivo, ya ahí solo les vamos a decir, el estómago en su mucosa presenta un epitelio cilíndrico simple, la lámina propia es un tejido conectivo denso y regular, por ejemplo, de tal manera que ustedes ya van a saber de qué les estamos hablando, ¿no? Entonces, por el momento, esto es todo. Ha sido un gusto tratar de explicarles estos temas y pues como les decía, nos seguiremos viendo y escuchando en posteriores entregas. Pasen un buen día.